El sol de la tarde se filtraba por las rendijas de la persiana, proyectando franjas doradas sobre la cama de hospital donde Sofía reposaba. La habitación, con sus paredes de un blanco inmaculado, parecía engullirla en su silencio opresivo. Ya había pasado una semana desde que había despertado, pero la sensación de desorientación aún no la había abandonado por completo. Sus ojos castaños, antes vivaces, ahora vagaban sin rumbo por el techo, como si buscaran respuestas en las manchas casi imperceptibles de la pintura. Las preguntas que la atormentaban parecían resonar en su mente con una intensidad creciente cada día que pasaba. ¿Cómo había llegado allí? ¿Por qué no podía recordar los últimos meses? El suave sonido de pasos en el pasillo la trajo de vuelta a la realidad. La puerta se abrió lentamente, revelando a una enfermera de mediana edad con una sonrisa amable en los labios. En sus manos, un sobre simple, sin ninguna identificación. «Buenas tardes, Sofía», saludó la enfermera acercándose a la cama. «Te traje algo». Lo dejaron en la recepción con instrucciones específicas de que se te entregara en mano. Sofía se acomodó en la cama, una chispa de curiosidad iluminando su mirada. «¿Para mí? ¿Pero quién podría...?» Su voz falló, la garganta aún áspera por el desuso. La enfermera le entregó el sobre y con un gesto comprensivo salió de la habitación, permitiendo que Sofía tuviera privacidad para examinar el misterioso objeto. Con dedos temblorosos, giró el sobre en sus manos, buscando alguna pista sobre su origen. Nada, ni remitente ni sello postal, solo su nombre, Sofía Ramírez, escrito en una caligrafía elegante y firme. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras rasgaba cuidadosamente la solapa del sobre. De dentro, sacó una única hoja de papel, doblada con precisión. Al desdoblarla, sus ojos recorrieron las líneas escritas a mano, la misma caligrafía del sobre. La historia es mucho más compleja de lo que te han dicho. La persona que conoces no es la única que intentó borrar el pasado. Busca el nombre Ernesto Vega y entenderás más. Sofía sintió que se le revolvía el estómago. Las palabras en la página parecían palpitar, cargadas de un significado que no lograba descifrar completamente. ¿Quién era Ernesto Vega? ¿Y qué pasado era ese que alguien había intentado borrar? Releyó el mensaje varias veces, como si esperara que las palabras se reordenaran y revelaran más información. Pero permanecían iguales, enigmáticas y perturbadoras. Un torbellino de emociones la invadió. Ira por la situación en la que se encontraba, miedo a lo desconocido que la carta sugería y una curiosidad abrumadora que amenazaba con consumirla por completo. Sus pensamientos volaron hacia Diego, su prometido. Él había sido una presencia constante desde que ella despertó, sus visitas diarias aportando un poco de normalidad a su caótica situación. Debería mostrarle la carta. Diego ya parecía tan preocupado, tan sobrecargado con todo lo que estaba sucediendo. Añadir este misterio podría ser demasiado. Sofía cerró los ojos, tratando de organizar sus pensamientos. Los vacíos en su memoria parecían aún más pronunciados ahora. Recordaba haber salido a cenar con Diego, celebrando su aniversario de noviazgo. Después de eso, nada. Un vacío absoluto hasta despertar en esta habitación de hospital, semanas después. Los médicos habían hablado de un accidente, pero los detalles eran vagos. Diego evitaba el tema, cambiando rápidamente de conversación siempre que ella intentaba obtener más información. Y ahora, esta carta misteriosa sugería que había mucho más detrás de su situación que un simple accidente. Ernesto Vega. El nombre resonaba en su mente como un mantra. ¿Quién sería? ¿Cómo estaría relacionado con su supuesto accidente? ¿Y por qué alguien consideraría importante que ella supiera de él? Sofía dobló cuidadosamente la carta y la escondió bajo su almohada. Decidió que, por el momento, mantendría este secreto para sí misma. Necesitaba tiempo para procesar todo esto, para tratar de encontrar algún sentido en este rompecabezas en que se había convertido su vida. En los días que siguieron, Sofía se encontró dividida entre la ansiedad por descubrir más y el miedo a lo que podría encontrar. En las horas solitarias entre las visitas de Diego y las rondas de los médicos, se sorprendía repitiendo el nombre de Ernesto Vega, como si la mera repetición pudiera conjurar respuestas.
Su recuperación física progresaba bien, pero su mente estaba lejos de encontrar paz. Cada sonido en el pasillo, cada persona que entraba en su habitación, hacía que su corazón se acelerara. ¿Sería otro mensajero misterioso? ¿Alguien con más piezas de este enigma? Una semana después de recibir la carta, Sofía finalmente recibió el alta del hospital. Diego vino a buscarla, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. Mientras la ayudaba a acomodarse en el auto, Sofía no pudo dejar de notar cómo sus ojos evitaban los de ella, cómo sus manos temblaban ligeramente al cerrar la puerta. ¿A casa?, preguntó Diego, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sofía asintió, sintiendo el peso de la carta escondida en su bolso. Sabía que, al llegar a casa, su búsqueda de respuestas comenzaría en serio. Internet sería su primer recurso, una herramienta para desentrañar el misterio detrás del nombre Ernesto Vega. Mientras el auto serpenteaba por las calles de la Ciudad de México, Sofía miraba por la ventana, observando la ciudad que parecía a la vez familiar y extrañamente nueva. Las personas en las aceras, los edificios, los árboles en los parques, todo parecía guardar secretos que ella necesitaba descubrir. El silencio en el auto era palpable, cargado de palabras no dichas y preguntas no formuladas. Sofía podía sentir la tensión emanando de Diego, su respiración un poco más rápida de lo normal, sus manos apretando el volante con fuerza innecesaria. Finalmente, no soportando más el peso del silencio, Sofía se volvió hacia Diego. ¿Puedes contarme qué pasó realmente?, preguntó, su voz baja, casi un susurro. Diego tragó saliva, sus ojos fijos en la carretera frente a él. Sofía, yo no sé si es el momento adecuado. Acabas de salir del hospital, necesitas descansar, recuperarte completamente. Diego, por favor, insistió Sofía, su voz ahora más firme. Necesito saber. No puedo seguir viviendo en este limbo, con estos vacíos en mi memoria. El auto se detuvo en un semáforo en rojo y Diego finalmente la miró. Sus ojos estaban húmedos, una mezcla de culpa y miedo que hizo que el corazón de Sofía se encogiera. «Te prometo que te contaré todo», dijo él con la voz entrecortada. «Pero no ahora, no aquí. Cuando lleguemos a casa, cuando estés más cómoda, juro que te explicaré todo lo que sé». Sofía asintió, sintiendo una ola de agotamiento que la golpeaba. El peso de los secretos, de las mentiras no dichas, parecía aplastar su pecho. Se recostó en el asiento, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, se dio cuenta de que habían llegado a su apartamento. La familiaridad del lugar la golpeó como una ola, trayendo consigo recuerdos felices que parecían pertenecer a otra vida, a otra Sofía. Mientras Diego la ayudaba a salir del auto, Sofía no pudo evitar pensar en la carta escondida en su bolso. Ernesto Vega, un nombre que podría cambiarlo todo. Un nombre que, sentía, era solo el comienzo de un viaje que prometía revelar verdades para las que tal vez no estuviera preparada para enfrentar. Con pasos vacilantes, entró al edificio, sabiendo que más allá de esas puertas, más allá de las paredes familiares de su apartamento, un mundo de secretos y revelaciones la esperaba. Un mundo que tendría que navegar con cuidado, equilibrándose entre la búsqueda de la verdad y el miedo a lo que podría descubrir. La puerta del elevador se cerró detrás de ellos, y Sofía sintió como si estuviera entrando en una nueva fase de su vida, una fase marcada por misterios, secretos, y esperaba respuestas que finalmente llenarían los vacíos en su memoria y en su corazón. El apartamento de Sofía y Diego, antes un refugio de comodidad e intimidad, ahora parecía cargado de secretos no revelados. Las paredes familiares parecían observarlos en silencio, testigos mudos de los eventos que habían transformado sus vidas. Sofía se acomodó en el sofá de la sala, sus ojos recorriendo el ambiente. Todo estaba exactamente como lo recordaba, y aún así, algo parecía diferente. Tal vez fueran las sombras más largas, o el silencio más pesado, o tal vez era solo ella, cambiada por experiencias que su mente aún luchaba por comprender. Diego estaba en la cocina. El sonido de tazas tintineando y agua hirviendo llegaba hasta la sala. Sofía sabía que estaba ganando tiempo,
reuniendo coraje para la conversación que habían postergado por tanto tiempo. Finalmente, regresó con 2 tazas de té, colocándolas cuidadosamente sobre la mesa de centro. Se sentó al lado de Sofía, sus manos entrelazadas, los nudillos blancos de tanta tensión. «¿Por dónde quieres que empiece?», preguntó Diego, su voz apenas un susurro. Sofía respiró profundo, sintiendo el peso de la carta en su bolso como si fuera un ladrillo. «Por el principio», respondió. «¿Qué pasó aquella noche? ¿La noche de nuestro aniversario de noviazgo?». Diego cerró los ojos por un momento, como si estuviera reviviendo aquella noche en su mente. Cuando los abrió de nuevo, estaban húmedos. «Salimos a cenar, como recuerdas», comenzó. El restaurante era nuevo, un lugar elegante en el centro de la ciudad. Estábamos felices celebrando 3 años juntos. Hizo una pausa, tragando saliva. Después de la cena, decidimos dar un paseo por el parque cercano. Era una noche hermosa, con el cielo estrellado. Sofía asintió, fragmentos de ese recuerdo comenzando a surgir en su mente. El vestido azul que llevaba puesto, el perfume de Diego, el sabor del vino tinto que habían compartido. Estábamos caminando de la mano cuando... Diego dudó, su voz fallando. Cuando un auto apareció de la nada. Iba a alta velocidad con las luces apagadas. Intenté jalarte hacia un lado, pero... Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Diego. Sofía sintió un nudo formarse en su garganta, su mente luchando por llenar los vacíos de esta narrativa fragmentada. «El auto te golpeó», continuó Diego con la voz entrecortada. «Todo fue tan rápido. Un momento estábamos riendo, al siguiente estabas en el suelo, inmóvil. Grité pidiendo ayuda, llamé una ambulancia. Los minutos parecían horas mientras esperaba, sosteniendo tu mano, rezando para que estuvieras bien». Sofía cerró los ojos, tratando de procesar todo lo que estaba escuchando. La historia tenía sentido. Explicaba su tiempo en el hospital, su pérdida de memoria, pero algo aún no encajaba perfectamente. «¿El conductor?», preguntó, abriendo los ojos para mirar a Diego. «¿Qué pasó con el conductor del auto?». Diego desvió la mirada. Un destello de algo, culpa, miedo, pasando por sus ojos. «Huyó», respondió después de un momento de vacilación. «La policía investigó, pero nunca encontraron nada concluyente». Sofía asintió lentamente, absorbiendo la información. Parte de ella quería creer cada palabra que Diego decía, aceptar esta explicación y seguir adelante. Pero la carta en su bolso pesaba como un recordatorio de que había más en esta historia de lo que parecía. «Diego», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Hay algo más que no me estás contando? Cualquier cosa que pueda parecer insignificante, pero que pueda ayudar a entender mejor lo que pasó». Los ojos de Diego se agrandaron por un instante, un destello de pánico cruzando su rostro antes de ser rápidamente reemplazado por una expresión de preocupación. «Sofía, te he contado todo lo que sé. ¿Por qué piensas que hay más?». Sofía dudó. Debería contarle a Diego sobre la carta, sobre Ernesto Vega. Estudió el rostro del hombre que amaba, buscando señales de engaño, pero todo lo que veía era preocupación genuina y agotamiento. «Es solo que parece que estoy tratando de armar un rompecabezas con piezas faltantes», finalmente respondió, optando por no mencionar la carta aún. «Siento que hay más en esta historia, algo que estoy pasando por alto». Diego se inclinó, tomando las manos de Sofía entre las suyas. «Entiendo, mi amor. Debe ser frustrante no poder recordar todo, pero te prometo, estoy siendo completamente honesto contigo. Tal vez con el tiempo más recuerdos vuelvan». Sofía asintió, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tienes razón. Creo que solo necesito tiempo». El resto de la noche transcurrió en un borrón de pequeñas tareas domésticas y conversaciones superficiales. Diego parecía determinado a mantener un aire de normalidad, como si pudiera borrar los últimos meses solo por fuerza de voluntad. Cuando finalmente fueron a acostarse, Sofía fingió quedarse dormida rápidamente, su mente aún acelerada con preguntas sin respuesta. Tan pronto como estuvo segura de que Diego estaba profundamente dormido, se levantó silenciosamente. En la sala oscura, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por las cortinas, Sofía encendió su laptop.
Sus dedos se cernieron sobre el teclado por un momento antes de teclear el nombre que no salía de su cabeza. Ernesto Vega. Los resultados de la búsqueda eran frustrantes en su escasez. Algunas menciones a personas con ese nombre en redes sociales, nada que pareciera relevante. Refinó su búsqueda, añadiendo el nombre del hospital donde estuvo internada. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Un artículo de periódico antiguo, de hace 5 años. El título decía: empleado del Hospital Ángeles es despedido tras acusaciones de conducta inapropiada. El corazón de Sofía se aceleró mientras hacía clic en el enlace. El artículo era corto, con pocos detalles, pero un nombre destacaba: Ernesto Vega, descrito como un ex empleado administrativo del hospital. Sofía leyó y releyó el artículo, buscando más información, pero los detalles eran escasos. El hospital se negaba a comentar más allá de confirmar el despido, citando políticas de privacidad. Ernesto Vega no había sido localizado para hacer comentarios. Intrigada y frustrada en igual medida, Sofía continuó su búsqueda durante toda la noche. Escudriñó redes sociales, foros en línea, cualquier lugar que pudiera contener más información sobre Ernesto Vega o su conexión con el hospital. Las horas pasaron sin que se diera cuenta, el cielo comenzando a aclararse en el horizonte. Fue el suave sonido de Diego moviéndose en la habitación lo que finalmente la trajo de vuelta a la realidad. Rápidamente, cerró todas las pestañas de búsqueda y apagó el laptop. Mientras volvía a la cama, su mente daba vueltas con la poca información que había logrado reunir. Ernesto Vega era real. Había trabajado en el hospital donde ella estuvo internada. Y por alguna razón, alguien consideraba importante que ella lo supiera. Acostada junto a Diego, fingiendo dormir, Sofía sabía que apenas estaba arañando la superficie de un misterio mucho mayor. Las sombras del pasado se estaban alargando, amenazando con engullir el presente. Mientras el sol salía, trayendo un nuevo día, Sofía hizo una promesa silenciosa a sí misma. Descubriría la verdad, sin importar el costo. Ernesto Vega era la clave, y ella estaba determinada a desentrañar el secreto que guardaba. Con esa resolución en mente, finalmente permitió que el sueño la envolviera, sabiendo que al despertar, una nueva fase de su vida comenzaría. Una fase de búsqueda, de cuestionamientos y esperaba de respuestas. Los días que siguieron fueron un ejercicio de equilibrio para Sofía. Durante el día, se esforzaba por mantener una fachada de normalidad, centrándose en su recuperación física y readaptación a la rutina diaria. Por la noche, cuando Diego dormía, se transformaba en una detective aficionada, escudriñando incansablemente Internet en busca de más información sobre Ernesto Vega. Aquella mañana de jueves, Sofía despertó antes que sonara la alarma, su mente aún procesando los descubrimientos de la noche anterior. Había encontrado una antigua foto de graduación de un curso de administración hospitalaria de hace 15 años. Entre los rostros sonrientes, un hombre de mediana edad llamó su atención. La leyenda lo identificaba como Ernesto Vega. Mientras preparaba el desayuno, Sofía no podía sacarse esa imagen de la cabeza. El hombre en la foto tenía ojos penetrantes y una sonrisa que no parecía llegar completamente a sus ojos. Había algo en él que la intrigaba, una sensación de familiaridad que no podía explicar. «Buenos días, amor». La voz somnolienta de Diego la sacó de sus pensamientos. Entró en la cocina frotándose los ojos y bostezando. «Te levantaste temprano hoy». Sofía forzó una sonrisa, empujando sus preocupaciones al fondo de su mente. «Sí». Me sentía con energía. ¿Quieres un café? Diego asintió, sentándose a la mesa. Mientras Sofía servía el café, notó cómo él la observaba atentamente. Una mezcla de preocupación y algo más en sus ojos. ¿Cómo te sientes?, preguntó él, su voz cuidadosamente neutra. Mejor, respondió Sofía sentándose frente a él. Creo que estoy lista para volver al trabajo la próxima semana. Diego frunció el ceño. ¿Estás segura? ¿No crees que es muy pronto? Sofía suspiró sintiendo una punzada de frustración. Diego, necesito retomar mi vida. No puedo estar eternamente en recuperación. Lo sé, dijo él, levantando las manos en un gesto apaciguador. Solo quiero asegurarme de que estés realmente lista.
El silencio que siguió fue pesado, cargado de palabras no dichas y preguntas no formuladas. Sofía jugueteaba con el borde de su taza, reuniendo coraje para la pregunta que venía ensayando desde hacía días. «Diego», comenzó, su voz baja pero firme. «¿Conoces a alguien llamado Ernesto Vega?» La reacción de Diego fue casi imperceptible, pero Sofía estaba atenta. Por una fracción de segundo, sus ojos se agrandaron y su mano tembló ligeramente, derramando algunas gotas de café. «¿Ernesto Vega?», repitió, su voz controlada. «No, no recuerdo a nadie con ese nombre». «¿Por qué?». Sofía estudió el rostro de Diego buscando señales de mentira. Parte de ella quería confrontarlo, exigir la verdad, pero otra parte, la parte que aún temía lo que podría descubrir, la hizo retroceder. «Nada importante», respondió, forzando un tono casual. «Escuché ese nombre en algún lado y me dio curiosidad». Diego asintió, visiblemente aliviado con el fin del tema. Terminó su café rápidamente, alegando una reunión importante en el trabajo. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de Diego, Sofía sintió el peso de la soledad y la duda recaer sobre sus hombros. Sabía que Diego estaba ocultando algo. La cuestión era, ¿qué? Determinada a encontrar respuestas, Sofía decidió dar el siguiente paso en su investigación. Tomó su teléfono y marcó el número del Hospital Ángeles, donde estuvo internada. «Hospital Ángeles, buenos días», atendió una voz femenina del otro lado de la línea. «Buenos días», respondió Sofía, su corazón acelerado. «Me gustaría hablar con alguien del Departamento de Recursos Humanos, por favor». Después de algunos momentos de espera y transferencias, Sofía finalmente logró hablar con una empleada de RH. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó la mujer, su voz profesional y distante. Sofía respiró hondo, preparándose para la mentira que había ensayado. «Hola, mi nombre es Ana Cristina. Soy de la empresa de auditoría López & Asociados. Estamos haciendo una verificación de rutina y necesitamos confirmar algunas informaciones sobre un ex empleado. Su nombre es Ernesto Vega». Hubo un momento de silencio del otro lado de la línea. Cuando la mujer habló de nuevo, su voz estaba cautelosa. «Lo siento, pero no podemos proporcionar información sobre ex empleados sin la debida autorización». Sofía sintió que su corazón se hundía, pero no se dio por vencida. «Entiendo completamente. No necesito detalles personales, solo confirmar el periodo en que trabajó en el hospital». «Realmente no puedo», comenzó la mujer, pero Sofía la interrumpió. «Por favor», imploró abandonando su fachada profesional. «Es muy importante. Solo necesito saber cuándo dejó de trabajar ahí». Hubo otro momento de silencio y Sofía casi podía oír la vacilación de la mujer. Finalmente, suspiró. «Mire, no debería hacer esto, pero Ernesto Vega dejó el hospital hace 5 años. Fue una salida complicada. Es todo lo que puedo decir». Sofía sintió una ola de excitación. «Muchas gracias», dijo rápidamente, antes de que la mujer pudiera cambiar de opinión. «No tiene idea de cuánto me ayuda esto». Tan pronto como colgó el teléfono, Sofía corrió hacia su computadora. 5 años atrás. La fecha coincidía con el artículo de periódico que había encontrado. Pero, ¿qué habría sucedido? ¿Qué podría haber sido tan complicado como para resultar en el despido de Ernesto? Mientras escudriñaba Internet en busca de más pistas, Sofía no pudo evitar pensar en Diego y en su reacción al nombre de Ernesto. Había una conexión allí. Estaba segura. Pero, ¿cuál? Las horas pasaron sin que Sofía se diera cuenta, su mente enfocada en su búsqueda de respuestas. Fue el sonido de una notificación en su celular lo que finalmente la trajo de vuelta a la realidad. Era un mensaje de Diego. «Llegaré tarde hoy. No me esperes para cenar, te amo». Sofía frunció el ceño. Diego nunca se quedaba hasta tarde en el trabajo sin avisar con anticipación. ¿Qué podría haber surgido de tan urgente? Una idea comenzó a formarse en su mente. Era arriesgado, posiblemente incluso una locura, pero Sofía sabía que no podría descansar mientras no tuviera respuestas. Con las manos temblando ligeramente, tomó su teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía mucho tiempo. «¿Hola?», respondió una voz masculina del otro lado de la línea. «¿Alejandro?», dijo Sofía, su voz baja y urgente. «Soy Sofía».
¿Recuerdas que dijiste que me debías un favor? Bueno, lo necesito ahora. Alejandro, un antiguo compañero de la universidad que ahora trabajaba como investigador privado, escuchó atentamente mientras Sofía explicaba su situación. Mira, Sofía, esto es arriesgado, advirtió cuando ella terminó. ¿Estás segura de que quieres seguir este camino? Sofía cerró los ojos por un momento, pensando en todo lo que había descubierto hasta ahora, en todas las preguntas que aún no tenían respuesta. Estoy segura, respondió finalmente. Necesito saber la verdad, Alejandro. No importa lo que cueste. Está bien, suspiró Alejandro. Veré qué puedo descubrir sobre Ernesto Vega. Y mantendré un ojo sobre Diego esta noche, ya que sospechas que está ocultando algo. Después de colgar, Sofía sintió una mezcla de alivio y aprensión. Estaba cruzando una línea, invadiendo la privacidad de Diego, el hombre que amaba. Pero la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que su culpa. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, Sofía se preparó para una larga espera. En algún lugar de la ciudad, Diego estaba haciendo algo que no quería que ella supiera. Y pronto, ella descubriría exactamente qué era. La búsqueda de la verdad había comenzado de verdad, y Sofía sabía que no había vuelta atrás. Fuera lo que fuera que descubriera, estaba lista para enfrentarlo. El misterio de Ernesto Vega, su accidente y el secreto de Diego, todo estaba a punto de ser revelado. Y Sofía, con una determinación que la sorprendía incluso a ella misma, estaba lista para desentrañar cada pieza de este enigma, sin importar a dónde la llevara. La noche se arrastraba lentamente para Sofía. Cada minuto parecía una eternidad mientras esperaba noticias de Alejandro. El apartamento, antes un refugio acogedor, ahora parecía sofocarla con su silencio opresivo. Alrededor de las 23:00, su celular vibró. Era un mensaje de Alejandro. Diego acaba de entrar en un bar en la Avenida Reforma. Está acompañado de un hombre mayor. Continuaré observando. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Diego había mentido sobre trabajar hasta tarde. Pero ¿quién sería ese hombre mayor? ¿Sería posible que...? Antes de que pudiera terminar ese pensamiento, llegó otro mensaje. Conseguí una foto discreta. Mira si reconoces al hombre. Segundos después, apareció una imagen en la pantalla. Sofía contuvo la respiración. El hombre sentado con Diego era inconfundible. Los mismos ojos penetrantes, la misma sonrisa enigmática de la foto de graduación que había encontrado. Era Ernesto Vega. Con las manos temblorosas, Sofía tecleó una respuesta. Es él, Ernesto Vega. ¿Qué están haciendo? La respuesta de Alejandro llegó rápidamente. Conversando de forma intensa. Diego parece agitado. Vega, calmado. Continuaré observando y te mantendré informada. Sofía dejó caer el teléfono en el sofá, su mente un torbellino de emociones. Diego conocía a Ernesto Vega. Le había mentido. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la conexión entre ellos? Las siguientes horas fueron una tortura. Sofía alternaba entre caminar de un lado a otro en la sala y revisar obsesivamente su celular. Alejandro enviaba actualizaciones periódicas, pero nada sustancial. Diego y Ernesto continuaban conversando, a veces de forma acalorada, otras veces en tonos más bajos y conspirativos. Finalmente, alrededor de las 2:00 de la madrugada, Alejandro envió un último mensaje. Están saliendo. Diego parece perturbado. Vega tomó un taxi. Diego está volviendo a casa caminando. Sofía sintió una ola de pánico. Diego estaba regresando. ¿Qué debería hacer? ¿Confrontarlo? ¿Fingir que estaba dormida? Su mente daba vueltas con posibilidades, cada una pareciendo peor que la anterior. Antes de que pudiera tomar una decisión, escuchó el sonido de la llave en la cerradura. Rápidamente, apagó las luces y se acostó en el sofá, fingiendo haberse quedado dormida allí mientras lo esperaba. La puerta se abrió lentamente. Sofía mantuvo los ojos cerrados, controlando su respiración para parecer dormida. Escuchó los pasos vacilantes de Diego acercándose. Sofía llamó suavemente. Cuando ella no respondió, él suspiró profundamente. A través de sus pestañas semicerradas, Sofía vio a Diego pasarse las manos por el rostro, un gesto de puro cansancio y... ¿culpa?
Se quedó parado un momento, mirándola antes de dirigirse al baño. Tan pronto como la puerta del baño se cerró, Sofía se levantó silenciosamente. Su corazón latía tan fuerte que temía que Diego pudiera oírlo. Con pasos cuidadosos, se acercó a la chaqueta que él había dejado sobre una silla. Con dedos temblorosos, revisó los bolsillos. Nada en el primero, nada en el segundo, pero en el tercero, sus dedos tocaron un pedazo de papel doblado. Rápidamente, lo desdobló. Era una tarjeta de presentación. En ella, en letras simples pero elegantes, estaba escrito: Ernesto Vega, consultor de gestión hospitalaria. Y debajo, una dirección y un número de teléfono. Sofía apenas tuvo tiempo de memorizar la información y volver a colocar la tarjeta en el bolsillo antes de escuchar el sonido de la descarga. Rápidamente regresó al sofá, asumiendo la misma posición de antes. Diego salió del baño, sus pasos pesados de agotamiento. Se acercó al sofá y Sofía sintió una mano gentil en su hombro. Sofía, llamó suavemente. Vamos a la cama, amor. Ella fingió despertar lentamente, parpadeando confundida hacia Diego. ¿Qué hora es?, preguntó con voz ronca. Tarde, respondió Diego ayudándola a levantarse. Perdón por tardar tanto. El trabajo fue complicado. Sofía asintió, evitando mirarlo directamente. Temía que sus ojos pudieran delatar todo lo que sabía, todo lo que sentía. Mientras se preparaban para dormir, el silencio entre ellos era palpable. Diego parecía perdido en sus propios pensamientos, ocasionalmente lanzando miradas preocupadas en dirección a Sofía. Acostados en la cama, de espaldas uno al otro, Sofía sentía como si un abismo se hubiera abierto entre ellos. Las mentiras, los secretos, todo parecía estar derrumbándose a su alrededor. Cuando la respiración de Diego finalmente se calmó, indicando que se había quedado dormido, Sofía permitió que las lágrimas que estaba conteniendo corrieran silenciosamente. El hombre a su lado, el hombre que amaba y en quien confiaba, de repente parecía un extraño. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Sofía. Su cerebro no paraba, repasando cada detalle, cada conversación, cada mirada intercambiada en las últimas semanas. ¿Había señales que no había percibido? ¿Pistas que había ignorado? Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las cortinas, Sofía ya había tomado su decisión. Necesitaba respuestas y sabía exactamente dónde buscarlas. Cuidadosamente, para no despertar a Diego, se levantó y se vistió. Tomó su bolso y con una última mirada al hombre dormido en la cama salió del apartamento. La dirección en la tarjeta de Ernesto Vega la llevó a un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Era temprano, pero Sofía estaba determinada. Esperaría el tiempo que fuera necesario. Sentada en un café al otro lado de la calle, Sofía observaba atentamente la entrada del edificio. Su corazón dio un salto cuando alrededor de las 8:30 vio acercarse una figura familiar. Ernesto Vega parecía aún más imponente en persona. Caminaba con la confianza de alguien que carga muchos secretos y no teme a ninguno de ellos. Sofía esperó algunos minutos después de verlo entrar al edificio. Luego, reuniendo todo su coraje, cruzó la calle y entró en el edificio. En el elevador, su reflejo en el espejo mostraba a una mujer que apenas reconocía. Determinada, asustada, pero sobre todo lista para enfrentar la verdad fuera cual fuera. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el 5º piso, Sofía tomó una respiración profunda. El pasillo parecía extenderse infinitamente frente a ella, pero sus pasos eran firmes. Finalmente, se detuvo frente a una puerta con una placa simple: Ernesto Vega, consultoría. Con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho, Sofía levantó la mano y tocó la puerta. Hubo un momento de silencio que pareció durar una eternidad. Luego pasos del otro lado. La manija giró. La puerta se abrió, revelando el rostro sorprendido de Ernesto Vega. ¿Puedo ayudarla?, preguntó su voz grave y controlada. Sofía tragó saliva reuniendo todo su coraje. Mi nombre es Sofía Ramírez, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Y creo que tenemos mucho de qué hablar, señor Vega.
Los ojos de Ernesto se agrandaron por un momento, un destello de reconocimiento pasando por ellos. Luego su rostro asumió una expresión de resignación. Me preguntaba cuánto tiempo tardaría en encontrarme, dijo abriendo más la puerta. Por favor, pase. Es hora de poner todas las cartas sobre la mesa. Sofía dio un paso adelante, cruzando no solo el umbral de la oficina, sino también un punto sin retorno en su búsqueda de la verdad. Mientras la puerta se cerraba detrás de ella, sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Fuera lo que fuera que Ernesto Vega tuviera que revelar, Sofía estaba lista para escuchar. Las respuestas que tanto buscaba estaban allí, en esa sala, y no se iría hasta tenerlas, sin importar el costo. La oficina de Ernesto Vega era un estudio en contrastes. Muebles modernos y minimalistas compartían espacio con antiguas estanterías de madera repletas de libros. Las paredes, de un blanco inmaculado, exhibían diplomas y certificados enmarcados, testigos silenciosos de una carrera exitosa en el área de la salud. Sofía se sentó en la silla indicada por Ernesto, sus ojos recorriendo el ambiente, buscando inconscientemente pistas, cualquier cosa que pudiera ayudarla a entender la situación en la que se encontraba. Ernesto ocupó la silla detrás de su escritorio, sus dedos entrelazados sobre la superficie pulida. Sus ojos, profundos e insondables, estudiaban a Sofía con una intensidad que la hizo removerse incómodamente. Entonces, comenzó él, su voz calma y controlada. Finalmente, me encontró. Debo admitir que esperaba esta visita desde hace algún tiempo. Sofía se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Ernesto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su conexión con Diego? ¿Con mi accidente? Ernesto suspiró profundamente, recostándose en su silla. Las respuestas a esas preguntas, señorita Ramírez, son complejas e interrelacionadas. Para entender completamente, necesitamos retroceder 5 años en el tiempo. Hizo una pausa como si estuviera organizando sus pensamientos antes de continuar. Hace 5 años, yo era el director administrativo del Hospital Ángeles. Fue un periodo turbulento en la historia de la institución. Sofía asintió, recordando la información que había descubierto sobre la salida complicada de Ernesto del hospital. El hospital estaba enfrentando una crisis financiera seria, prosiguió Ernesto. Había presión por todos lados, de la junta directiva, de los médicos, de los pacientes. En medio de ese caos, descubrí algo perturbador. Se levantó caminando hacia la ventana. Su mirada se perdió en el paisaje urbano mientras continuaba su narrativa. Descubrí que algunos miembros de la junta directiva estaban desviando fondos del hospital. No eran cantidades pequeñas, señorita Ramírez. Estamos hablando de millones que deberían haber sido invertidos en equipos, en mejoras, en salarios. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y qué hizo usted? Ernesto se volvió para mirarla, una sonrisa amarga en sus labios. Lo que cualquier persona honesta haría. Lo denuncié. Reuní pruebas, documentos y llevé todo a las autoridades. Pero algo salió mal, adivinó Sofía, la comprensión comenzando a formarse en su mente. Exactamente, confirmó Ernesto. Los directores involucrados eran poderosos, tenían conexiones. De alguna manera lograron acallar el caso. Y yo, fui despedido. Acusado de mala conducta, mi reputación arruinada. Sofía procesaba la información tratando de conectar los puntos. Pero, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Con Diego? Ernesto volvió a sentarse, inclinándose sobre el escritorio. Diego era un joven médico en ese entonces, brillante, dedicado. Él fue testigo de todo esto. Y a diferencia de muchos que me dieron la espalda, él creyó en mí. Diego y yo comenzamos a trabajar juntos en secreto, continuó Ernesto, recolectando más pruebas, tratando de exponer la verdad. Fue un trabajo lento, cuidadoso. Teníamos que ser extremadamente cautelosos. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y mi accidente? ¿Cómo encaja en todo esto? El rostro de Ernesto se contrajo en una expresión de pesar. Su accidente, señorita Ramírez, no fue un accidente, fue un mensaje, una advertencia. El impacto golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago. Se levantó abruptamente, sus piernas temblando. ¿Qué? ¿Está diciendo que intentaron
Que yo fui un objetivo, completó Ernesto suavemente. Sí, usted fue el objetivo de un intento de silenciar a Diego. Descubrieron nuestra investigación y decidieron enviar un mensaje claro. Sofía se tambaleó hacia la ventana, sintiéndose repentinamente claustrofóbica. Su mente daba vueltas con las revelaciones. Todo en lo que creía, todo lo que pensaba saber sobre su accidente, estaba siendo puesto de cabeza. ¿Por qué yo?, preguntó, su voz casi un susurro. ¿Por qué no atacaron a Diego directamente? Ernesto se acercó, su voz gentil. Porque usted era el punto débil de Diego. Sabían que lastimarla a usted sería mucho más efectivo que atacarlo directamente a él. Y funcionó. Diego quedó aterrorizado. Casi abandona todo. Sofía se volvió para encarar a Ernesto, lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. Pero no se rindió, ¿verdad? Es por eso que todavía se están reuniendo. Ernesto asintió. Diego es un hombre valiente, señorita Ramírez. Después de que usted salió del hospital, después de que quedó claro que sobreviviría, él volvió con determinación redoblada. Estamos más cerca que nunca de exponer toda la verdad. ¿Y por qué no me lo contó?, preguntó Sofía, un toque de enojo en su voz. ¿Por qué todas estas mentiras, estos secretos? Para protegerla, respondió Ernesto simplemente. Cuanto menos supiera, más segura estaría. Diego, él se culpa terriblemente por lo que le sucedió a usted. No soportaría ponerla en peligro nuevamente. Sofía caminó de vuelta a su silla, dejándose caer pesadamente en ella. Su cabeza latía con toda la información, todas las revelaciones. Era demasiado para procesar de una sola vez. ¿Qué sucede ahora?, preguntó, su voz cansada. Ernesto regresó a su escritorio, abriendo un cajón y sacando una carpeta. Ahora, señorita Ramírez, tiene una elección que hacer. Puedo mostrarle todo lo que tenemos, todas las pruebas que hemos reunido a lo largo de estos años, pero una vez que lo vea, no hay vuelta atrás. Se convertirá en parte de esto, para bien o para mal. Extendió la carpeta hacia Sofía, su mirada intensa. La elección es suya. Puede tomar esta carpeta, saber toda la verdad y unirse a nosotros en esta lucha. O puede salir por esa puerta e intentar olvidar todo lo que escuchó aquí hoy. Volver a su vida normal, a la seguridad de la ignorancia. Sofía miró la carpeta, su corazón latiendo furiosamente. Toda su vida había sido puesta de cabeza en cuestión de minutos. Todo lo que pensaba saber sobre su accidente, sobre Diego, sobre sí misma, había sido desafiado. Pero al mismo tiempo, una sensación de claridad comenzaba a formarse. Los vacíos en su memoria, el comportamiento extraño de Diego, las medias verdades y los silencios incómodos, todo comenzaba a tener sentido. Con manos temblorosas, extendió el brazo y tomó la carpeta. Su peso parecía desproporcionado a su tamaño, como si cargara el peso de todas las verdades y mentiras de los últimos años. «Quiero saberlo todo», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «No importa el costo». Ernesto asintió solemnemente. «Muy bien, pero antes de abrir esto, hay una cosa más que necesita saber, señorita Ramírez. Algo que cambiará completamente su perspectiva sobre todo esto». Sofía levantó los ojos de la carpeta, encontrando la mirada intensa de Ernesto. ¿Qué es? La participación en esta historia va mucho más allá del hospital, mucho más allá de la Ciudad de México, dijo Ernesto, su voz baja y grave. Lo que descubrimos, esto tiene ramificaciones que alcanzan los más altos niveles del gobierno estatal, tal vez incluso federal. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La magnitud de lo que estaba a punto de descubrir de repente se volvió aterradoramente clara. ¿Está segura de que quiere continuar?, preguntó Ernesto, dándole una última oportunidad de retroceder. Sofía respiró profundo, sus dedos apretando la carpeta con más fuerza. Pensó en Diego, en todo lo que debe haber pasado en los últimos años, cargando este peso solo. Pensó en sí misma, en las semanas de recuperación, en las preguntas sin respuesta. «Estoy segura», respondió, su voz firme y decidida. «Muéstreme todo». Y con eso, Ernesto comenzó a abrir la carpeta, listo para revelar secretos que cambiarían no solo la vida de Sofía, sino potencialmente el destino de toda una ciudad, tal vez incluso de un país.
El camino por delante sería peligroso, lleno de obstáculos y amenazas. Pero Sofía sabía que no podía dar marcha atrás. La verdad, por más aterradora que fuera, era el único camino a seguir. El contenido de la carpeta se esparció sobre el escritorio de Ernesto Vega como piezas de un rompecabezas complejo y siniestro. Documentos, fotografías, informes financieros y transcripciones de conversaciones grabadas formaban un mosaico de corrupción y connivencia que hizo que el estómago de Sofía se revolviera. «Como puede ver», comenzó Ernesto, su voz grave resonando en el silencio tenso de la oficina, el esquema de desvío de fondos en el Hospital Ángeles era solo la punta del iceberg. Sofía tomó una de las fotografías. En ella, un grupo de hombres de traje, algunos de los cuales reconoció como figuras prominentes de la política estatal, conversaba en un evento de gala. Sus sonrisas ahora parecían siniestras, máscaras de una realidad sombría que ella apenas comenzaba a vislumbrar. Estos hombres, Ernesto señaló la foto, son los verdaderos arquitectos detrás de todo. El esquema en el hospital era solo uno de los muchos que operan en todo el estado. Sofía frunció el ceño, conectando los puntos mentalmente. Entonces el dinero desviado del hospital era solo una fracción del total, completó Ernesto. Tienen operaciones similares en hospitales, escuelas, obras públicas, básicamente en cualquier lugar donde haya dinero público fluyendo. La magnitud de la situación comenzó a pesar sobre Sofía. No se trataba solo de un hospital o incluso del sistema de salud. Era una red de corrupción que se extendía por todo el estado, tal vez por todo el país. ¿Cómo descubrieron todo esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ernesto se reclinó en su silla, una mirada distante en sus ojos. Fue un proceso lento y peligroso. Después de que me despidieron del hospital, comencé a tirar de hilos sueltos. Cada descubrimiento llevaba a otro. Cada conexión revelaba un nuevo nivel de corrupción. Hizo una pausa, una sonrisa triste jugando en sus labios. Diego fue fundamental. Como médico, tenía acceso a información que yo no tenía. Arriesgó todo para ayudarnos. Sofía sintió una ola de emociones contradictorias. Orgullo por Diego por haber hecho lo correcto, enojo porque le había ocultado todo, miedo por el peligro en el que se había puesto. ¿Y ahora?, preguntó, mirando la montaña de evidencia frente a ella. ¿Qué hacemos con todo esto? Ernesto se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y cautela. Ahora, Sofía, entramos en la fase más peligrosa. Tenemos evidencia suficiente para derribar todo el esquema, pero necesitamos asegurarnos de que llegue a las personas correctas. ¿Personas correctas?, repitió Sofía confundida. Periodistas de investigación, fiscales incorruptibles, agentes federales de confianza, explicó Ernesto. Personas que no puedan ser compradas o intimidadas. Sofía asintió lentamente, la gravedad de la situación pesando sobre ella. ¿Y dónde encajo yo en todo esto? Ernesto la estudió por un momento antes de responder. Usted, Sofía, tiene un papel crucial que desempeñar. Su historia, su accidente, es la prueba viviente de hasta dónde están dispuestos a llegar estos hombres para proteger sus secretos. Un escalofrío recorrió la espina de Sofía. La idea de ponerse en primera línea, de exponerse públicamente, era aterradora, pero al mismo tiempo una determinación feroz comenzaba a crecer dentro de ella. ¿Qué necesito hacer?, preguntó, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Antes de que Ernesto pudiera responder, el sonido de una puerta abriéndose los sobresaltó. Ambos se giraron para ver a Diego parado en la entrada, su rostro una máscara de shock y preocupación. «Sofía», dijo, su voz apenas un susurro. ¿Qué estás haciendo aquí?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía y Diego se miraron fijamente, años de amor y confianza súbitamente desafiados por secretos y medias verdades. Fue Ernesto quien finalmente rompió el impasse. «Ella lo sabe todo, Diego, y quiere ayudar». Diego se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. Se apoyó en la puerta, su rostro pálido. «No», murmuró. «No. Esto no debería estar pasando. Deberías estar a salvo, lejos de todo esto». Sofía se levantó, una mezcla de enojo y compasión luchando dentro de ella.
Diego, no podías mantenerme en la oscuridad para siempre. Esto me afecta tanto como a ti. Se acercó a él, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. Entiendo por qué lo ocultaste. Realmente lo entiendo. Pero no puedo quedarme al margen. No ahora que sé la verdad. Diego la miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Solo quería protegerte, dijo, su voz quebrada. Después de lo que pasó, no podía soportar la idea de que te lastimaras de nuevo por mi culpa. Sofía lo abrazó, sintiendo el temblor que recorría el cuerpo de Diego. Lo sé, mi amor, lo sé, pero estamos en esto juntos ahora, para bien o para mal. Ernesto se aclaró la garganta suavemente, recordándole su presencia. Odio interrumpir, pero tenemos decisiones importantes que tomar. Ahora que Sofía está involucrada, necesitamos repensar nuestra estrategia. Diego se apartó gentilmente de Sofía, secándose los ojos. Miró a Ernesto, una determinación renovada en su semblante. Tienes razón. ¿Qué hacemos ahora? Los tres se sentaron alrededor del escritorio, las evidencias esparcidas entre ellos como un mapa hacia un futuro incierto. Primero, comenzó Ernesto, necesitamos garantizar la seguridad de ustedes dos. Ahora que Sofía sabe la verdad, se ha convertido en un objetivo aún mayor. Sofía sintió un nudo en el estómago, pero asintió con resolución. ¿Qué sugieres? Necesitan desaparecer por un tiempo, respondió Ernesto. Tengo un lugar seguro fuera de la ciudad. Se quedarán allí mientras finalizamos los preparativos para divulgar todo esto. Diego frunció el ceño. ¿Y nuestros trabajos? ¿Nuestras vidas? Tendrán que esperar, dijo Ernesto firmemente. Esto es más grande que cualquiera de nosotros ahora. Si tenemos éxito, podremos cambiar el curso de la historia de este estado, tal vez del país entero. Sofía y Diego intercambiaron miradas. Años de sus vidas, carreras cuidadosamente construidas, sueños para el futuro. Todo parecía pequeño ante la magnitud de lo que enfrentaban. ¿Cuándo partimos?, preguntó Sofía, su voz sorprendentemente calmada. Esta noche, respondió Ernesto. Cuanto antes mejor. Haré los arreglos necesarios. Las horas siguientes pasaron en un borrón de planeación frenética y despedidas apresuradas. Sofía y Diego regresaron brevemente a su apartamento, tomando solo lo esencial, conscientes de que cada minuto los exponía a más peligro. Cuando la noche cayó sobre la Ciudad de México, un auto discreto los esperaba en el estacionamiento del edificio. Ernesto estaba al volante, su rostro una máscara de concentración. Mientras el vehículo serpenteaba por las calles de la ciudad, Sofía miró por la ventana, viendo las luces familiares de su vida anterior desaparecer en la distancia. Apretó la mano de Diego, buscando confort en su toque. El futuro era incierto, lleno de peligros y desafíos que apenas podían imaginar. Pero mientras dejaban la ciudad atrás, Sofía sintió una extraña mezcla de miedo y determinación. Estaban a punto de embarcarse en el viaje más importante de sus vidas, un viaje que podría cambiarlo todo. Y a pesar del peligro, a pesar de las incertidumbres, Sofía sabía que estaba exactamente donde debía estar. Al lado de Diego, enfrentando la verdad, sin importar cuán dolorosa o aterradora pudiera ser. El auto aceleró en la autopista, llevándolos hacia un destino desconocido. Pero para Sofía y Diego, era el comienzo de algo más grande que ellos mismos. Era el inicio de una lucha por la verdad, por la justicia y por un futuro libre de la corrupción que había envenenado sus vidas durante tanto tiempo. La noche los engulló, pero la llama de la esperanza brillaba más fuerte que nunca en sus corazones. El auto serpenteaba por carreteras cada vez menos transitadas, dejando atrás las luces de la gran ciudad. Sofía observaba el cambio del paisaje a través de la ventana, sintiendo como si estuviera dejando atrás no solo la Ciudad de México, sino toda su vida anterior. A su lado, Diego dormía un sueño inquieto, su rostro marcado por líneas de preocupación incluso en el sueño. Sofía resistió el impulso de acariciar su rostro, temiendo despertarlo. Él necesitaba ese descanso, por más breve que fuera. En el asiento delantero, Ernesto mantenía los ojos fijos en la carretera, ocasionalmente revisando el retrovisor. Su postura tensa y la mirada vigilante le recordaban constantemente a Sofía el peligro en el que se encontraban.
Después de lo que parecieron horas interminables, el auto finalmente disminuyó la velocidad, entrando en un camino de terracería casi invisible en la oscuridad. Los faros iluminaron brevemente un letrero desgastado. Rancho Santa Clara. «Llegamos», anunció Ernesto, su voz ronca rompiendo el silencio que se había instalado durante el viaje. Diego se despertó sobresaltado, mirando alrededor confundido por un momento antes de ubicarse. «¿Dónde estamos?», preguntó, frotándose los ojos. «Un viejo amigo me prestó este lugar», explicó Ernesto mientras el auto se acercaba a una casa de campo. «Él no hace preguntas y nadie viene aquí desde hace años. Es el escondite perfecto». La casa, una construcción de 2 pisos en estilo colonial, parecía emerger de las sombras a medida que se acercaban. A pesar de su apariencia un tanto desgastada, emanaba una sensación de solidez reconfortante. Ernesto estacionó el auto y todos bajaron, estirando los músculos adoloridos por el largo viaje. El aire de la noche estaba fresco y limpio, tan diferente de la atmósfera cargada de la ciudad que Sofía casi se sintió mareada. «Vamos adentro», dijo Ernesto, tomando las maletas de la cajuela. «Tenemos mucho que discutir». El interior de la casa era sorprendentemente acogedor. Muebles antiguos pero bien conservados llenaban las habitaciones y una chimenea dominaba la sala de estar. Ernesto encendió algunas lámparas, bañando el ambiente en una luz suave y cálida. «Instálense», dijo, señalando las escaleras. «Hay comida en la cocina y las habitaciones están preparadas en el piso de arriba. Descansen un poco y nos encontramos aquí en 1 hora para planear nuestros próximos pasos». Sofía y Diego subieron las escaleras en silencio, encontrando una habitación simple pero cómoda. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, Diego jaló a Sofía hacia un abrazo apretado. «Perdóname», murmuró contra su cabello, «por todo esto, por involucrarte, por ponerte en peligro». Sofía se apartó suavemente, mirando a los ojos de Diego. «No te disculpes, hiciste lo que creías correcto. Y ahora estamos en esto juntos». Se besaron suavemente, un beso que llevaba el peso de todo lo que habían pasado y la promesa de lo que aún estaba por venir. 1 hora después, los 3 se reunieron en la sala de estar. Ernesto había esparcido documentos sobre la mesa de centro, creando un mapa improvisado de su investigación. «Bien», comenzó él, su tono serio. «Ahora que estamos seguros, necesitamos decidir nuestro próximo movimiento. Tenemos evidencia suficiente para causar un terremoto político, pero debemos ser estratégicos sobre cómo la divulgamos». Sofía se inclinó sobre los documentos, estudiándolos atentamente. «¿Quiénes son nuestros aliados potenciales? ¿En quién podemos confiar para ayudar a hacer esto público?» Ernesto sonrió, aprobando la pregunta. «Buena pregunta. Tengo algunos contactos en la prensa que pueden ser confiables, periodistas que no tienen miedo de enfrentarse al sistema». Diego asintió, agregando: «Y yo conozco a algunos colegas médicos que presenciaron irregularidades en los hospitales. Pueden corroborar partes de nuestra historia». «Excelente», dijo Ernesto, «pero debemos ser extremadamente cuidadosos en cómo nos comunicamos con ellos. Cualquier contacto descuidado puede exponernos». Sofía frunció el ceño, una idea formándose en su mente. ¿Y si usáramos un enfoque diferente? En lugar de ir directamente a la prensa o a las autoridades, ¿qué tal si creáramos una campaña en línea? Diego y Ernesto la miraron intrigados. «Piénsenlo», continuó Sofía, animándose con la idea. «Si divulgamos partes de la evidencia en línea, de forma anónima, podemos generar interés público, crear una presión que las autoridades no puedan ignorar». Ernesto se frotó la barbilla, pensativo. «Es arriesgado, pero también brillante. Una vez que la información esté ahí fuera, será mucho más difícil para ellos acallar el caso. Podemos usar redes sociales, foros, incluso crear un sitio web dedicado», agregó Diego, entusiasmándose con la idea. «Difundir la información de forma que sea imposible rastrearla hasta nosotros». «Exactamente», dijo Sofía, sintiendo una ola de esperanza por primera vez en días. «Y cuando tengamos la atención del público, entonces podemos acercarnos a periodistas y autoridades confiables con el cuadro completo». Ernesto sonrió, un brillo de admiración en sus ojos. «Ustedes 2 son increíbles. Es por esto que necesitábamos sangre nueva en esta lucha». Los 3 pasaron las siguientes horas
elaborando su estrategia. Decidieron crear una serie de publicaciones en línea, cada una revelando una parte diferente del esquema de corrupción. Usarían proxies y redes VPN para enmascarar sus ubicaciones y crearían múltiples cuentas para diseminar la información. Recuerden, advirtió Ernesto mientras finalizaban el plan, una vez que comencemos esto, no hay vuelta atrás. Vendrán por nosotros con todo lo que tienen. Sofía y Diego intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Diego habló. Estamos listos. Es hora de acabar con esto de una vez por todas. Con un asentimiento solemne, Ernesto encendió la laptop que habían traído. Entonces comencemos. La primera publicación saldrá en 1 hora. Mientras Ernesto trabajaba en la computadora, Sofía y Diego salieron al porche de la casa. El cielo comenzaba a aclararse, los primeros rayos de sol pintando el horizonte de suaves tonos rosa y naranja. ¿Estás bien?, preguntó Diego suavemente, rodeando la cintura de Sofía. Ella respiró profundamente, absorbiendo la belleza del paisaje. Lo estoy, asustada pero lista. Siento que finalmente estamos haciendo algo que realmente importa. Diego la besó en la frente. Te amo. No importa lo que pase, enfrentaremos esto juntos. Sofía sonrió, sintiendo una ola de amor y gratitud por este hombre que había arriesgado todo por la verdad. Yo también te amo, siempre. El sonido de la puerta abriéndose los hizo volverse. Ernesto estaba parado en la entrada, su rostro una mezcla de determinación y aprensión. Está hecho, anunció. La primera publicación está en línea. Ahora esperamos. Los tres se quedaron allí, observando el amanecer, conscientes de que acababan de iniciar algo que podría cambiar el curso de sus vidas y de su país. El futuro era incierto, lleno de peligros y desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo también estaba lleno de esperanza. Mientras el nuevo día despuntaba, Sofía, Diego y Ernesto se preparaban para la batalla que estaba por venir. Una batalla por la verdad, por la justicia y por un futuro mejor. Y no importaba lo que viniera por delante, lo enfrentarían juntos, unidos en su búsqueda por un México libre de la corrupción que por tanto tiempo lo había sofocado. El sol finalmente emergió por completo, bañando el rancho en luz dorada. Era un nuevo día, un nuevo comienzo, y con él, la promesa de cambio flotaba en el aire, tan tangible como el rocío de la mañana. Los días que siguieron en el rancho Santa Clara fueron una mezcla de tensión palpable y actividad frenética. Sofía, Diego y Ernesto se turnaban en guardias, monitoreando constantemente la repercusión de sus publicaciones en línea y planeando los siguientes pasos. La primera semana pasó sin grandes acontecimientos. Las revelaciones iniciales, aunque impactantes, no parecían haber causado el efecto deseado. Comentarios escépticos y teorías conspirativas dominaban las discusiones en línea, y los grandes medios permanecían en silencio. Es frustrante, se desahogó Diego una noche, pasando las manos por su cabello ya desgreñado. Tenemos pruebas concretas de corrupción a niveles altísimos, y la gente lo está tratando como si fuera otro chisme de Internet. Sofía puso una mano reconfortante en su hombro. Necesitamos ser pacientes. Recuerda, estamos construyendo algo poco a poco. La verdad saldrá a la luz. Ernesto, que estaba inclinado sobre la laptop, levantó la mirada con un brillo de determinación. Sofía tiene razón, y creo que es hora de subir la apuesta. Giró la pantalla para que los otros pudieran ver. Era un documento detallando transferencias bancarias sospechosas entre cuentas vinculadas a políticos prominentes y empresas fantasma. Esto, dijo Ernesto con una sonrisa sombría, será nuestra bomba nuclear. A la mañana siguiente, las redes sociales explotaban. El documento, cuidadosamente editado para proteger la fuente, pero aún devastador en su contenido, estaba siendo compartido y discutido en todos los rincones del Internet mexicano. Corrupción expuesta se convirtió en el tema más comentado en Twitter, y los foros en línea hervían con teorías y análisis amateurs. Esta vez, ni siquiera los grandes medios pudieron ignorarlo. Titulares cautelosos comenzaron a aparecer, mencionando las alegaciones de corrupción que circulan en Internet. Está funcionando.
susurró Sofía, casi con miedo de creerlo. Observaba la pantalla de la computadora como si fuera una ventana a otro mundo. Un mundo donde la verdad finalmente salía a la luz. Diego la abrazó por detrás, su barbilla reposando en el hombro de ella. Sí, está funcionando. Pero ahora viene la parte difícil. Y tenía razón. A medida que la historia ganaba fuerza, la reacción de los acusados no tardó en llegar. Declaraciones oficiales negando vehementemente las acusaciones, amenazas de demandas por difamación contra quien compartiera las mentiras calumniosas. Incluso insinuaciones de que se trataba de una conspiración orquestada por potencias extranjeras para desestabilizar a México. Fue en este clima de tensión creciente que en la noche del 10º día, desde la primera publicación, algo inesperado sucedió. Ernesto entró corriendo a la sala, su rostro pálido de shock. «Necesitan ver esto», dijo encendiendo la televisión. En la pantalla, un reportero hablaba en tono grave. Confirmación impactante. El diputado federal Ricardo Almeida, uno de los nombres citados en los documentos que circulan en Internet, fue encontrado sin vida en su residencia esta tarde. La policía aún no ha revelado detalles, pero fuentes cercanas a la investigación sugieren que podría haber sido un acto de autoagresión. El silencio que siguió era pesado, casi sofocante. Sofía sintió que sus piernas flaqueaban y se dejó caer en el sofá. Diego estaba petrificado, sus ojos fijos en la pantalla del televisor, como si no pudiera creer lo que veía. Fue Ernesto quien finalmente rompió el silencio. Esto lo cambia todo. Sofía lo miró, sus ojos abiertos de horror. ¿Qué quieres decir? Nosotros no causamos esto, ¿verdad? Ernesto negó con la cabeza, su rostro una máscara de preocupación. No directamente, no, pero esto muestra cuán profunda es realmente esta madriguera de conejo. Almeida debe haber percibido que no había salida. Diego finalmente se movió, caminando hacia la ventana y mirando hacia la oscuridad exterior. O tal vez lo silenciaron, dijo en voz baja, para evitar que hablara demasiado. Un escalofrío recorrió la espina de Sofía. La idea de que sus acciones pudieran haber llevado, aunque fuera indirectamente, a la pérdida de una vida, era nauseabunda. Pero al mismo tiempo, una parte de ella sabía que habían cruzado un punto sin retorno. La verdad estaba saliendo a la luz y las consecuencias serían inevitables. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ernesto se sentó pesadamente, el peso de los años y las batallas claramente visible en sus hombros. Ahora más que nunca, necesitamos ser cuidadosos. Esto va a atraer mucha atención y no toda será bienvenida. Diego se volvió desde la ventana, su rostro determinado. No podemos parar ahora. Si retrocedemos, todo habrá sido en vano. Sofía asintió lentamente, encontrando fuerza en la resolución de Diego. Tiene razón. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos. Los tres pasaron la noche en vela, monitoreando las noticias y las reacciones en línea. La historia de Almeida dominó los noticieros, con especulaciones salvajes sobre las circunstancias de su muerte esparciéndose como fuego. A la mañana siguiente, Sofía fue la primera en notar algo extraño. «Oigan, vengan a ver esto», llamó inclinada sobre la laptop. Diego y Ernesto se acercaron mirando por encima de su hombro. «¿Qué es eso?», preguntó Diego, frunciendo el ceño hacia la pantalla. Sofía señaló una serie de mensajes en un foro en línea. «Alguien está tratando de contactarnos. Miren las iniciales al final de cada publicación. MRS». Ernesto inhaló bruscamente. «María Rosa Sánchez», murmuró. «¿Quién es ella?», preguntó Sofía volteándose para mirarlo. «Una fiscal», explicó Ernesto, su voz tensa de excitación. «Una de las pocas en quienes confiaría en este caso. Pero ¿cómo? Debe haber deducido que estamos monitoreando las discusiones en línea», concluyó Diego. «Es un movimiento arriesgado de su parte». Sofía releyó los mensajes, descifrando el código simple que María Rosa había usado. «Quiere reunirse. Dice que tiene información crucial». Los tres intercambiaron miradas. Era una oportunidad, pero también un riesgo enorme. «Podría ser una trampa», advirtió Diego. «O podría ser exactamente la aliada que necesitamos», contrarrestó Ernesto. Sofía cerró los ojos por un momento, sopesando las opciones.
Cuando los abrió había una determinación feroz en su mirada. «Vamos a hacerlo», dijo firmemente, «pero con todas las precauciones posibles». En los días que siguieron, planearon meticulosamente el encuentro. Eligieron un lugar público, pero no muy concurrido. Establecieron rutas de escape y códigos de seguridad. Cada detalle fue pensado y repensado. En la víspera del encuentro programado, la tensión en el rancho era palpable. Sofía encontró a Diego en el porche, mirando las estrellas. «¿Estás pensando en mañana?», preguntó suavemente, entrelazando sus dedos con los de él. Diego asintió apretando gentilmente su mano. «En todo, en realidad. En cómo llegamos aquí, en lo que está por venir». Sofía apoyó la cabeza en su hombro. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Por un momento, se quedaron allí en silencio, absorbiendo la calma de la noche y la presencia del otro. Era un momento de paz antes de la tormenta que sabían se aproximaba. Dentro de la casa, Ernesto hacía los últimos preparativos, su mente corriendo con posibilidades y planes de contingencia. «Mañana», pensó Sofía, mirando al cielo estrellado. «Mañana podría cambiarlo todo. Para bien o para mal, estaban a punto de dar el siguiente paso en su jornada por la verdad». Y mientras la noche avanzaba, trayendo consigo la promesa de un nuevo día lleno de incertidumbres y posibilidades, Sofía, Diego y Ernesto se preparaban para enfrentar lo que sea que el destino les tuviera reservado. La batalla por la verdad estaba lejos de terminar. De hecho, el capítulo más peligroso y decisivo estaba a punto de comenzar. La mañana llegó con una neblina densa que cubría los campos alrededor del rancho Santa Clara, como si la propia naturaleza quisiera ofrecer una cobertura extra para la misión que estaba a punto de comenzar. Sofía, Diego y Ernesto se preparaban en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos y aprensiones. El plan era simple, pero arriesgado. Sofía sería la única en encontrarse directamente con María Rosa Sánchez, la fiscal que había entrado en contacto. Diego y Ernesto permanecerían en las cercanías, listos para intervenir si algo salía mal. «Recuerda», dijo Ernesto mientras ajustaba el pequeño dispositivo de escucha en Sofía, «no reveles más de lo necesario. Necesitamos estar seguros de que podemos confiar en ella antes de mostrar todas nuestras cartas». Sofía asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. «¿Y si es una trampa? Por eso estaremos cerca», respondió Diego, su voz firme pero gentil. «A la primera señal de peligro sales de ahí». Usamos la palabra clave e intervenimos inmediatamente. Con un último abrazo tenso, los tres partieron hacia la ciudad más cercana, donde se había programado el encuentro. El lugar elegido era un pequeño café en la plaza central, lo suficientemente concurrido para no levantar sospechas, pero no tan lleno que impidiera una conversación discreta. Sofía entró al café a las 10:00 en punto, sus ojos rápidamente escaneando el ambiente. Su corazón dio un salto cuando divisó a una mujer que correspondía a la descripción que Ernesto había proporcionado. María Rosa Sánchez, en sus 40 y tantos años, cabello gris corto y una mirada aguda que parecía capaz de atravesar el acero. Respirando profundo para calmarse, Sofía se acercó a la mesa. «Disculpe, ¿usted es María Rosa Sánchez?». La mujer levantó la mirada estudiando a Sofía cuidadosamente antes de hacer un gesto para que se sentara. «Y usted debe ser la persona detrás de las publicaciones que han estado agitando al país en los últimos días». Sofía se sentó manteniendo una expresión neutral. «Tal vez. Depende de lo que usted tenga que decir». Una leve sonrisa curvó los labios de María Rosa. Cautelosa. «Bien, vayamos al grano entonces. Sé quiénes son ustedes y lo que están haciendo, y quiero ayudar». El corazón de Sofía se aceleró, pero mantuvo la compostura. «¿Y por qué deberíamos confiar en usted?». María Rosa se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Porque he estado investigando esta red de corrupción durante años, pero siempre me topé con obstáculos, amenazas veladas, casos archivados misteriosamente. Lo que ustedes hicieron expuso todo esto de una manera que ya no puede ser ignorada». Sofía absorbió las palabras, su mente trabajando rápidamente. «La muerte del diputado Almeida no fue suicidio», completó María Rosa, sus ojos brillando con una mezcla de ira y determinación.
Tengo pruebas, y es solo la punta del iceberg. Por unos momentos, Sofía permaneció en silencio, evaluando la situación. Finalmente tomó una decisión. ¿Qué es exactamente lo que está proponiendo? Una alianza, respondió María Rosa sin dudar. Ustedes tienen la información y la capacidad de divulgarla de una forma que no puede ser simplemente acallada. Yo tengo los medios legales para transformar esa información en acciones concretas. Procesos, órdenes de cateo, arrestos. La propuesta era tentadora, exactamente lo que necesitaban para llevar su lucha al siguiente nivel. Pero años de secreto y cautela hicieron que Sofía dudara. ¿Cómo podemos estar seguros de que no es una trampa? María Rosa sonrió de nuevo, esta vez con un toque de tristeza. No pueden. Así como yo no puedo estar segura de que ustedes no sean agentes provocadores tratando de desacreditarme, pero en algún momento necesitamos confiar en alguien si realmente queremos cambiar las cosas. Luego deslizó una memoria USB sobre la mesa. Aquí están algunos de mis propios descubrimientos. Considérenlo un gesto de buena fe. Analícenlo, verifíquenlo. Si deciden que pueden confiar en mí, contáctenme de nuevo. Sofía tomó la memoria USB, sintiendo su peso como si fuera mucho mayor de lo que realmente era. ¿Y si decidimos que no? Entonces continúen su trabajo, dijo María Rosa levantándose. Pero sepan que el tiempo se está agotando. Ellos se están reorganizando, contraatacando. La ventana de oportunidad que ustedes abrieron no permanecerá abierta para siempre. Con un breve asentimiento, la fiscal salió del café, dejando a Sofía sola con sus pensamientos turbulentos y una memoria USB que podría contener la clave para el siguiente paso de su misión. Minutos después, Sofía se reunió con Diego y Ernesto en un punto predeterminado. Rápidamente, los puso al día sobre la conversación. No podemos confiar en ella completamente, argumentó Diego, su expresión tensa. Podría ser una trampa elaborada. Ernesto, sin embargo, parecía pensativo. María Rosa siempre ha tenido la reputación de ser incorruptible. Si realmente está de nuestro lado, esto podría cambiar completamente el juego. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía, mirando de uno a otro. Volvemos al rancho, decidió Ernesto. Analizamos el contenido de esa memoria USB con mucho cuidado y luego tomamos una decisión. El regreso al rancho fue tenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La posibilidad de tener una aliada tan poderosa como una fiscal era emocionante, pero los riesgos eran igualmente grandes. Tan pronto como llegaron, Ernesto comenzó a preparar una computadora aislada para examinar el contenido de la memoria USB de forma segura. Sofía y Diego esperaban ansiosamente, la tensión palpable en el aire. Pasaron horas mientras Ernesto trabajaba, su rostro iluminado por la luz azulada de la pantalla de la computadora. Finalmente, ya era de noche cuando se apartó, frotándose los ojos cansados. «Es legítimo», anunció, su voz una mezcla de emoción y aprensión. «Hay documentos aquí que corroboran mucho de lo que ya sabíamos, pero también nueva información. Detalles sobre cuentas offshore, grabaciones de conversaciones comprometedoras, incluso evidencia de manipulación de licitaciones a gran escala». Sofía y Diego intercambiaron miradas, el peso de la situación cayendo sobre ellos. «Si hacemos esto público», comenzó Diego. «Será un terremoto político», completó Ernesto. «Pero también nos pondrá definitivamente en la mira de ellos. No habrá vuelta atrás». Sofía se levantó caminando hacia la ventana. Afuera la noche estaba clara, las estrellas brillando intensamente en el cielo oscuro. Pensó en todo lo que habían pasado hasta ahora, en los riesgos que habían corrido, en las vidas que ya habían sido afectadas. «No podemos detenernos ahora», dijo finalmente, volviéndose para mirar a los otros. «Hemos llegado demasiado lejos, hemos sacrificado mucho. Si tenemos la oportunidad de realmente hacer la diferencia, de exponer toda esta corrupción y traer justicia, tenemos que intentarlo». Diego se puso de pie, uniéndose a ella. «Estoy contigo, pase lo que pase». Ernesto los observó por un momento, una sonrisa cansada pero orgullosa en su rostro. «Ustedes dos son increíbles, ¿saben? Bien, parece que tenemos una decisión entonces». Se volvió hacia la computadora, sus dedos flotando sobre el teclado.
Vamos a contactar a María Rosa. Es hora de llevar esta lucha al siguiente nivel. Mientras Ernesto comenzaba a teclear, Sofía y Diego permanecieron lado a lado, sus manos entrelazadas. El futuro era incierto, lleno de peligros y desafíos que apenas podían imaginar. Pero en ese momento, unidos en su determinación de luchar por la verdad y la justicia, se sentían invencibles. La batalla real apenas estaba comenzando y estaban listos para enfrentarla, sin importar el costo. Los días que siguieron a la decisión de colaborar con María Rosa Sánchez fueron un torbellino de actividad frenética. El rancho Santa Clara, antes un refugio tranquilo, se transformó en un centro de operaciones improvisado. Sofía, Diego y Ernesto trabajaban incansablemente, combinando sus descubrimientos con la información proporcionada por la fiscal. El plan que emergió era audaz y peligroso en igual medida. Iban a exponer todo el esquema de corrupción de una sola vez, en una ola de revelaciones coordinadas que golpearía todos los niveles del gobierno y del sector privado simultáneamente. Es arriesgado, advirtió María Rosa durante una videoconferencia segura. Pero si funciona, será imposible para ellos acallar o desacreditar todo de una vez. En la víspera del día D, como lo llamaban, la tensión era palpable. Sofía encontró a Diego en el porche, mirando pensativamente hacia el horizonte. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente uniéndose a él. Diego sonrió levemente, entrelazando sus dedos con los de ella. En cómo llegamos hasta aquí, en todo lo que arriesgamos, todo lo que perdimos y todo lo que podemos ganar. Sofía asintió, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Valió la pena? Cada segundo, respondió Diego sin vacilar. Independientemente de lo que pase mañana, luchamos por lo que es correcto. Eso nadie nos lo puede quitar. Dentro de la casa, Ernesto hacía las últimas verificaciones en los sistemas de seguridad que habían montado. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de anticipación. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, encontró a los tres ya despiertos y listos. Con una última mirada entre sí, iniciaron la secuencia que habían planeado meticulosamente. En todo México, y pronto en todo el mundo, las noticias comenzaron a esparcirse como fuego en paja seca. Documentos, grabaciones, registros bancarios, una avalancha de evidencia incontestable de corrupción a gran escala inundó Internet y los medios de comunicación. Nombres de políticos prominentes, empresarios poderosos e incluso figuras del poder judicial eran expuestos, sus conexiones y crímenes detallados con una precisión devastadora. Las redes sociales explotaban, hashtags relacionados con el escándalo dominaban las tendencias mundiales. En la capital, María Rosa Sánchez conducía una serie de conferencias de prensa, presentando las evidencias y anunciando la apertura de investigaciones oficiales. Su voz firme y determinada resonaba en los noticieros. Hoy es un día de despertar para México. Las evidencias que presentamos no dejan margen para dudas. La corrupción que por tanto tiempo ha corroído las bases de nuestra sociedad está siendo expuesta y los responsables serán llevados ante la justicia. Las reacciones no tardaron en llegar. Mientras algunos de los acusados intentaban desesperadamente negar las acusaciones o huir del país, otros comenzaban a entregarse, ofreciendo delaciones a cambio de acuerdos judiciales. En el rancho Santa Clara, Sofía, Diego y Ernesto observaban todo desenvolverse con una mezcla de agotamiento e incredulidad. Después de tanto tiempo en las sombras, ver la verdad finalmente saliendo a la luz era casi surreal. «Lo logramos», susurró Sofía, lágrimas de alivio y emoción corriendo por su rostro. Diego la abrazó fuertemente, su propia voz entrecortada. «Sí, lo logramos. Pero esto es solo el comienzo». Ernesto, que observaba las noticias con ojos brillantes, asintió. «El camino por delante aún será largo y difícil. Habrá resistencia, intentos de acallar el caso. Pero ahora el pueblo sabe. Y ese conocimiento es poder». En los días y semanas que siguieron, México vivió una verdadera revolución. Manifestaciones pacíficas tomaron las calles de todas las grandes ciudades, exigiendo justicia y reformas profundas en el sistema político. Sofía, Diego y Ernesto finalmente salieron de las sombras, revelándose como los responsables de las revelaciones iniciales.
Fueron recibidos como héroes por muchos, pero también enfrentaron amenazas y acusaciones de traidores por parte de aquellos que se beneficiaban del sistema corrupto. En una entrevista histórica, transmitida a nivel nacional, Sofía habló directamente al pueblo mexicano. No somos héroes, somos simplemente ciudadanos que se negaron a permanecer callados ante la injusticia. Cada uno de ustedes tiene ese mismo poder. El poder de cuestionar, de exigir transparencia, de luchar por lo que es correcto. El México que soñamos solo será realidad si cada uno de nosotros hace su parte. Las palabras de Sofía resonaron profundamente en millones de mexicanos. Un movimiento de renovación política comenzó a tomar forma, con ciudadanos comunes movilizándose para participar activamente en la vida pública de sus comunidades. Mientras tanto, el sistema judicial trabajaba incansablemente para procesar a los involucrados en los esquemas de corrupción. María Rosa Sánchez lideraba un equipo especial de trabajo, asegurando que las evidencias fueran tratadas con el debido rigor legal. Meses pasaron y poco a poco una nueva realidad comenzó a formarse en México. No era perfecta, aún había desafíos enormes por superar, pero había una sensación palpable de cambio en el aire. En una tarde tranquila, casi un año después del día de las grandes revelaciones, Sofía, Diego y Ernesto se reunieron nuevamente en el porche del Rancho Santa Clara. El lugar que antes fuera su escondite, ahora era un símbolo de esperanza y renovación. «A veces aún no puedo creer que lo logramos», dijo Diego, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. Ernesto sonrió, las líneas en su rostro más suaves ahora que el peso de tantos años de lucha secreta se había aliviado. «Lo logramos porque no nos rendimos, porque creímos que la verdad, por más difícil que sea, siempre vale la pena». Sofía, que había estado en silencio, finalmente habló. ¿Saben qué me da más esperanza? Ver cómo la gente reaccionó, cómo se movilizaron, cómo se están involucrando para construir un país mejor. Hizo una pausa, colocando la mano sobre su vientre ligeramente redondeado, una nueva vida creciendo, símbolo de un futuro lleno de posibilidades. Es por esto que seguimos luchando, para que la próxima generación pueda heredar un México más justo, más transparente. Diego puso su brazo alrededor de ella, su expresión una mezcla de amor y determinación. «Y vamos a continuar, hay mucho trabajo por delante». Ernesto asintió, levantando una copa en un brindis silencioso. «Por el futuro de México, y por las personas valientes que no tienen miedo de luchar por él». Mientras el sol desaparecía en el horizonte, pintando el cielo en tonos de oro y rosa, los tres amigos permanecieron allí, unidos no solo por sus experiencias pasadas, sino por su visión compartida de un futuro mejor. La jornada, que había comenzado con un accidente misterioso y una carta anónima, se había transformado en algo mucho más grande. Era la historia de un país redescubriendo su voz, de un pueblo despertando a su propio poder. Y aunque el camino por delante aún era largo y ciertamente lleno de desafíos, Sofía, Diego y Ernesto sabían que ya no estaban solos. Millones de mexicanos ahora caminaban junto a ellos, todos unidos por un sueño común. Un México libre de corrupción, donde la justicia y la transparencia no fueran solo ideales, sino realidades vividas diariamente. La noche cayó sobre el Rancho Santa Clara, pero no era un final. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de México. Un capítulo escrito no por unos pocos héroes, sino por una nación entera, finalmente despierta y determinada a forjar su propio destino.